La familia de mi novia me llamó pobre e inútil por no pagar una boda de lujo, así que arruiné el matrimonio perfecto que habían planeado para ella. La noche en la que entendí que mi relación estaba muerta terminó con una patrulla frente a un salón de bodas y varias personas tratando de borrar videos de sus celulares desesperadamente, pero en ese momento yo todavía estaba sentado en una mesa llena de gente que fingía sonreír mientras me destruían poco a poco. Todo empezó durante una cena en casa de los padres de mi novia. Yo había llegado directo del taller, todavía con olor a aceite porque un cliente me dejó un auto casi desarmado a última hora y necesitaba el dinero. Apenas me senté, la mamá de ella puso su tablet sobre la mesa y empezó a mostrar fotos de bodas lujosas. Mira esta decoración, mira este vestido, esto sí parece una boda de verdad, decía mientras me miraba como si quisiera medir cuánto podía humillarme antes de que explotara. Mi novia solo se reía nerviosa al principio, pero luego empezó a seguirle el juego. Yo tampoco quiero una boda sencilla, siento que sería triste, dijo evitando mirarme. Ahí fue cuando entendí que algo estaba cambiando entre nosotros. Yo intenté mantener la calma y dije algo simple, algo lógico. Preferiría usar ese dinero para una casa o para abrir otro taller. Error. El papá de ella soltó una carcajada seca y dejó el vaso sobre la mesa tan fuerte que todos se callaron. Un hombre pobre no debería pensar en formar una familia. Nadie dijo nada después de eso. Ni siquiera ella. Me quedé sentado sintiendo la cara caliente mientras la mamá seguía hablando de hoteles, fotógrafos y luna de mieles como si yo no estuviera ahí. Lo peor no fue la humillación. Lo peor fue ver a mi novia bajar la mirada en vez de defenderme. Traté de aguantar hasta el final de la cena, pero terminé levantándome para ir al baño solo para respirar un poco. Ahí escuché voces detrás de la cocina. Era el papá hablando rápido y nervioso. Si esta boda no ocurre pronto, estamos acabados. Después alguien respondió algo que no alcancé a entender y la puerta se cerró de golpe apenas me acerqué. Cuando salí de la casa, confundido y con una sensación rara en el pecho, vi un auto negro estacionado frente a la acera. Un hombre estaba dentro observando directamente hacia la casa. No parecía un familiar. No parecía alguien invitado. Y apenas notó que lo vi, arrancó lentamente sin quitarme los ojos de encima. Pensé demasiado en eso durante el camino a casa, pero mi celular vibró antes de llegar. Era un mensaje de mi novia. Corto. Frío. No puedo seguir con alguien que no tiene futuro. Me quedé mirando la pantalla varios minutos hasta que otro mensaje apareció desde un número desconocido. Si quieres saber quién es realmente el nuevo novio, deja de confiar en esa familia. Leí ese mensaje unas 10 veces pensando que era una broma de mal gusto. Ni siquiera habían pasado 2 horas desde que mi novia prácticamente me terminó y ya alguien hablaba del nuevo novio. Lo primero que hice fue marcar al número desconocido, pero estaba apagado. Después llamé a ella. No contestó. Volví a llamar. Nada. Al final terminé sentado dentro de mi carro viejo afuera del taller, mirando el volante como idiota mientras trataba de entender en qué momento todo se había ido tan rápido al demonio. A la mañana siguiente fui a trabajar igual porque tenía cuentas pendientes y porque sinceramente no sabía qué más hacer. Mi amigo, el único empleado que tenía en el taller, apenas me vio entrar me preguntó, ¿por qué tienes cara de que te atropelló un bus? Le conté todo mientras cambiábamos una transmisión y él soltó una risa incrédula cuando escuchó lo del mensaje. Eso suena a novela barata, o a que te están ocultando algo feo. Yo quería pensar que exageraba, pero había algo que no cuadraba. Mi ex jamás había sido obsesionada con el dinero cuando empezamos. Salíamos a comer tacos en puestos callejeros, íbamos al cine una vez al mes y ella hasta me ayudaba en el taller algunos fines de semana. El cambio fue raro. Muy rápido. Como si alguien le hubiera metido en la cabeza que estar conmigo era una vergüenza. 2 días después entendí que las cosas eran peores de lo que pensaba. Una clienta llegó al taller hablando emocionada sobre la boda del año. Resultó que mi ex ya había anunciado su compromiso con otro hombre. 2 días. 2. Cuando me enseñó la publicación sentí un vacío horrible en el estómago. Ahí estaban ella y un tipo alto,
bien vestido, sonriendo frente a un restaurante caro. Cuando sabes lo que mereces, dejas de conformarte, decía la descripción. Mi amigo hasta dejó caer una llave inglesa del coraje. Yo intenté hacerme el tranquilo, pero me fui al baño solo para vomitar. Lo peor era que todos en el pueblo comenzaron a hablar del tema como si fuera un cuento de superación. Ella sí supo elegir. Ese muchacho sí tiene dinero. Por fin salió de la pobreza. Escuchar eso mientras trabajaba era una tortura. Intenté bloquear todo y seguir adelante, pero algo me seguía molestando. Ese mensaje. Ese maldito mensaje. 3 noches después decidí pasar por la casa de sus padres para devolver unas herramientas que había dejado ahí meses atrás. Grave error. Apenas estacioné, vi el mismo auto negro de aquella noche. Esta vez reconocí al conductor. Era el prometido nuevo. Estaba discutiendo con el papá de mi ex en el garaje y no parecían precisamente felices. El hombre agarró al señor de la camisa y le dijo algo entre dientes. No alcancé a escuchar todo, pero sí una frase. Ya les di suficiente tiempo. El papá, el mismo hombre que me llamó inútil delante de todos, tenía la cara completamente pálida. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía asustado. Me quedé dentro del carro viendo la escena como un completo idiota hasta que el nuevo prometido volteó hacia la calle y por poco hace contacto visual conmigo. Arranqué antes de que pudiera reconocerme y di varias vueltas sin rumbo. Lo lógico habría sido olvidarme de todo, bloquear a mi ex y seguir trabajando, pero ya había demasiadas cosas raras. Al día siguiente le conté a mi amigo lo que vi y él fue directo al grano. Ese tipo no parece empresario. Parece cobrador. Yo me reí, pero honestamente pensé lo mismo. Esa tarde empezamos a preguntar discretamente por él. Error número 1, hacerlo en el bar equivocado. Apenas mostramos una foto del prometido, un hombre sentado al fondo se levantó y nos dijo, no pregunten por él si quieren evitar problemas. Lo dijo serio. Ni siquiera amenazando. Solo cansado. Eso fue peor. Mi amigo quiso seguir insistiendo, pero lo saqué de ahí antes de que termináramos metidos en algo peligroso. Durante varios días traté de enfocarme en el taller, aunque era imposible ignorar cómo mi ex y su familia empezaban a presumir la boda por todas partes. Publicaban fotos del salón, de vestidos, de pruebas de menú, todo exageradamente caro. Lo raro era que yo conocía las finanzas de esa familia. Hace apenas unos meses discutían por pagar la luz. Una noche incluso escuché al papá decir que iban atrasados con la hipoteca. Entonces, ¿de dónde estaba saliendo todo ese dinero? La respuesta llegó de forma bastante incómoda. Una mujer apareció en el taller preguntando por mí. Se veía agotada, nerviosa y tenía un moretón medio oculto cerca del brazo. ¿Tú eras el novio de ella?, me preguntó directo. Cuando dije que sí, miró hacia la calle como asegurándose de que nadie la siguiera. Necesitas tener cuidado con ese hombre. Traté de preguntarle quién era exactamente, pero apenas escuchó un auto acercarse se puso tensa. No confíes en la familia de ella tampoco. Ellos saben cosas. Después se fue casi corriendo. Y antes de subir a un taxi, soltó una frase que me dejó helado. Esa boda no es por amor, es un trato. Pasé toda esa noche pensando en lo que dijo la mujer. Es un trato. Sonaba exagerado, pero mientras más repasaba todo, más sentido tenía. La rapidez del compromiso, la desesperación de los padres, el tipo extraño apareciendo de la nada, incluso la actitud de mi ex. Como si estuviera actuando un papel. Al día siguiente cometí otro error, intenté hablar con ella directamente. La esperé afuera de una cafetería donde sabía que iba algunas mañanas y cuando llegó casi ni me miró. ¿Qué quieres?, preguntó fastidiada. Le conté lo de la mujer y mencioné lo raro que era todo. Pensé que al menos se pondría nerviosa, pero reaccionó a la defensiva enseguida. Solo estás resentido porque seguí adelante. Ahí me molesté de verdad. Seguiste adelante en 2 días. Ella apretó los labios y miró alrededor incómoda. Él sí puede darme estabilidad. Esa frase me pegó más de lo que esperaba.
Intenté insistir, decirle que ese hombre parecía peligroso, pero ella simplemente se levantó. Antes de irse dijo algo que me dejó pensando. Hay cosas que tú no entiendes. No sonó arrogante. Sonó cansada. Esa misma tarde mi amigo apareció en el taller con información. Había hablado con un primo suyo que trabajaba como guardia en un salón de apuestas clandestinas. Reconoció al prometido de inmediato. Dicen que presta dinero, y que se pone violento cuando no le pagan. Mi primera reacción fue querer ir directo a la casa de sus padres y gritarles que estaban metiendo a su hija con un criminal. Pero mientras más lo pensaba, más claro veía algo, probablemente ya lo sabían. Esa noche revisé las redes sociales de la familia y encontré algo curioso. La mamá de mi ex había subido fotos nuevas de muebles carísimos y remodelaciones recientes de la casa. Todo demasiado rápido. Demasiado perfecto. Y en una de las fotos, casi escondido en una esquina, aparecía un documento sobre la mesa con varias palabras alcanzando a verse. Pago pendiente. Último aviso. Sentí un nudo raro en el estómago. Porque de pronto todo empezaba a encajar, justo cuando alguien golpeó la puerta del taller cerca de medianoche. Y cuando abrí, encontré al papá de mi ex completamente borracho y con la cara llena de miedo. El papá de mi ex entró tambaleándose al taller y lo primero que hizo fue mirar hacia la calle como si alguien lo hubiera seguido. Yo estaba demasiado confundido para decir algo. Este era el mismo hombre que me llamó inútil delante de toda su familia y ahora parecía a punto de desmayarse. Necesito hablar contigo, dijo con la voz quebrada. Lo senté en una silla mientras mi amigo observaba desde el fondo sin confiar ni un poco en él. Durante unos segundos el señor solo se quedó respirando pesado hasta que soltó la verdad a medias. Las cosas se complicaron. Según él, había pedido préstamos para invertir y mantener ciertos gastos familiares. Nada demasiado grave, o eso intentó venderme. Pero dejó de pagar y la deuda empezó a crecer. Ahí apareció el nuevo prometido ofreciendo ayuda. Dinero rápido. Sin bancos. Sin preguntas. Pensamos que podríamos resolverlo rápido, dijo evitando mirarme a los ojos. Yo empecé a entender por dónde iba todo y honestamente me dio rabia. ¿Y qué tiene que ver tu hija con eso? El hombre se quedó callado demasiado tiempo. Mala señal. A él le interesó ella desde el principio. Sentí asco inmediato. No porque mi ex saliera con alguien más, sino porque toda la situación sonaba enfermiza. Le pregunté por qué venía a contarme esto ahora y ahí llegó la parte más ridícula. Necesito que hables con ella. Solté una risa seca. ¿Después de tratarme como basura? Él bajó la cabeza. Ella todavía te escucha. Antes de que pudiera responder, unos faros iluminaron la entrada del taller. El señor se puso pálido al instante. Miró por la ventana y susurró, no le digas que vine. Luego salió por la puerta trasera casi corriendo. Yo apenas alcancé a reaccionar cuando alguien empezó a golpear la cortina metálica del taller con fuerza. Y por la voz que escuché afuera, era el prometido nuevo. Mi amigo agarró una llave inglesa apenas escuchó los golpes, pero le hice señas de que se calmara. Abrí la cortina solo un poco y ahí estaba el prometido, impecablemente vestido pese a ser casi medianoche. Sonreía, pero tenía esa clase de sonrisa que más bien parece advertencia. ¿Todo bien?, preguntó mirando detrás de mí, claramente buscando al papá de mi ex. Le dije que no sabía de qué hablaba. El tipo se quedó observándome unos segundos demasiado largos y luego soltó una risa corta. Ella tenía razón contigo, eres mal mentiroso. Sentí ganas de cerrarle la cortina en la cara, pero me aguanté. Él siguió hablando como si fuéramos amigos. Mira, no tengo problemas contigo. Lo pasado, pasado. Solo quiero que dejes de meterte donde no te llaman. Ahí confirmé que sí me estaban vigilando. Intenté actuar tranquilo. No sé de qué hablas. El hombre dio un paso más cerca. Entonces deja de hacer preguntas en bares. Mi amigo tensó la mandíbula detrás de mí y por un segundo pensé que todo iba a terminar mal. Pero el tipo simplemente sonrió otra vez y sacó un sobre del bolsillo.
lo dejó sobre una mesa del taller. Considéralo una ayuda para que sigas con tu vida. Esperó unos segundos antes de irse. Cuando el auto arrancó, abrimos el sobre. Había dinero. Bastante. Mi amigo dijo inmediatamente que lo tiráramos, pero yo me quedé mirando los billetes sin saber qué pensar. Porque el taller estaba pasando un momento horrible y parte de mí, aunque me avergüence admitirlo, pensó en aceptarlo. Al final guardé el sobre en un cajón sin tocarlo. Esa madrugada casi no dormí. Y a la mañana siguiente entendí que el problema acababa de empeorar, porque encontré las paredes del taller rayadas con pintura roja. Aléjate de la boda. Pasé casi una hora limpiando la pintura junto a mi amigo mientras varios vecinos fingían no mirar. Nadie quería meterse. Y sinceramente, yo tampoco estaba seguro de querer seguir haciéndolo. Esa mañana incluso pensé en aceptar el dinero y olvidarme de todo. Mi ex ya no era mi problema. Su familia me había tratado como basura. ¿Por qué arriesgarme por ellos? El problema era que cada vez que intentaba convencerme de eso, recordaba la cara del papá de ella entrando aterrado al taller. Algo estaba muy mal. Cerca del mediodía recibí otro mensaje del número desconocido. Solo decía una dirección y una hora. Mi amigo dijo que probablemente era una trampa. Yo pensé lo mismo, pero igual fui. Error impulsivo número 3. El lugar resultó ser una cafetería vieja cerca de la terminal de buses. Ahí estaba la misma mujer que había ido al taller. Esta vez se veía más tranquila, aunque seguía mirando alrededor constantemente. Apenas me senté, me mostró una foto en su celular. Era ella junto al prometido nuevo. Viví con él casi 2 años, dijo. Después me enseñó otra foto, su brazo lleno de moretones. Sentí un vacío horrible en el estómago. Según ella, el tipo manejaba préstamos ilegales y apuestas clandestinas usando negocios pequeños como fachada. Tu ex cree que se va a casar con un hombre exitoso, pero solo está entrando a una jaula más grande. Le pregunté por qué no iba a la policía. Se rió sin humor. Porque la mitad de sus víctimas le deben dinero. Antes de irse me entregó una memoria USB. Aquí hay audios y mensajes. Guárdalos bien. Yo apenas alcancé a preguntarle por qué me ayudaba a mí específicamente. Su respuesta me dejó callado. Porque fui tan tonta como ella. Cuando regresé al taller, encontré a mi ex esperándome afuera. Y por la cara que tenía, alguien ya le había contado que yo estaba investigando. Mi ex estaba apoyada contra su carro con los brazos cruzados y una expresión mezcla de enojo y cansancio. Apenas bajé, fue directo al punto. ¿Qué estás haciendo? Fingí no entender, pero ella sacó su celular y me mostró una foto mía entrando a la cafetería con la mujer desconocida. Sentí un escalofrío incómodo. ¿Me están siguiendo? Ella evitó responder. Mala señal otra vez. Empezamos a discutir ahí mismo, frente al taller. Le dije que su prometido era peligroso y que había gente asustada de verdad por él. Ella respondió casi automática, como si llevara días repitiéndose lo mismo. Solo estás resentido porque seguí adelante. Pero ya no sonaba convencida. Entonces cometí un error. Le hablé de las deudas de su familia. Su cara cambió al instante. No furiosa, asustada. ¿Quién te dijo eso? Ahí entendí que sí sabía algo. Tal vez no todo, pero suficiente. Intentó irse después de eso, pero antes de subir al carro me soltó algo raro. No entiendes cómo están las cosas en mi casa. Y justo cuando pensé que por fin iba a contarme la verdad, apareció el prometido en otro vehículo. La expresión de ella cambió completamente apenas lo vio acercarse. Él bajó sonriendo como siempre, tranquilo, elegante, como si no fuera el mismo hombre que mandó a rayar mi taller. Me saludó incluso con la mano. ¡Qué casualidad! Mi ex se puso nerviosa de inmediato y dijo que ya se iban. Antes de subir al auto, el tipo se acercó lo suficiente para hablarme bajo. A veces la curiosidad sale cara. Después se fue como si nada. Yo me quedé ahí parado sintiendo más rabia que miedo. Hasta que mi amigo salió del taller sosteniendo la memoria USB.
Espero que hayas hecho copia de esto, lo miré confundido. ¿Por qué? Él giró la pantalla de la computadora hacia mí. Todos los archivos acababan de borrarse solos. Por un momento pensé que mi amigo había borrado los archivos por accidente, pero él juraba que no había tocado nada. Revisamos la memoria varias veces y estaba completamente vacía. Yo sentí una mezcla horrible de frustración y culpa. La mujer había confiado en mí y yo ni siquiera hice una copia primero. Mi amigo empezó a decir que debíamos dejar el asunto hasta ahí antes de terminar peor, y honestamente tenía sentido. El problema era que ahora sabía demasiado como para fingir que nada pasaba. Esa noche decidí hacer algo estúpido, seguir al prometido. Lo vi salir de un restaurante junto a mi ex y lo seguí desde lejos con mi carro. Al principio parecía una cita normal, hasta que ella se bajó frente a su casa y él siguió conduciendo solo hacia la zona vieja de la ciudad. Terminó entrando a un local bastante escondido detrás de un bar. Las ventanas estaban cubiertas y había dos hombres vigilando afuera. Me quedé observando desde la esquina unos minutos hasta que reconocí algo raro. El auto negro que vi la noche de la ruptura estaba estacionado ahí también. Tomé algunas fotos rápido, pensando que al menos eso podía servir de algo. Grave error. Uno de los hombres de afuera me vio. Arranqué enseguida, pero un vehículo empezó a seguirme apenas doblé la siguiente calle. No fue una persecución exagerada ni nada de película, pero sí lo suficiente para ponerme nervioso. Terminé metiéndome por calles pequeñas hasta perderlos, aunque casi choco 2 veces por manejar como idiota. Cuando por fin llegué al taller, tenía las manos temblando. Mi amigo apenas me vio entrar dijo, dime que no hiciste algo estúpido. No le respondí porque mi celular acababa de vibrar. Era una foto tomada desde afuera del taller hacía apenas unos minutos. Y debajo solo había un mensaje. Última advertencia. Después de ese mensaje finalmente me asusté de verdad. Cerramos el taller temprano y mi amigo insistió en que fuera a denunciar todo, pero ¿qué iba a decir exactamente? Creo que el prometido de mi ex me está intimidando. Sonaba ridículo sin pruebas sólidas. Además, las pocas que tenía desaparecieron con esa memoria USB. Intenté convencerme de dejar todo atrás otra vez, pero al día siguiente pasó algo que arruinó cualquier intención de alejarme. La mujer desconocida volvió a aparecer. Esta vez llegó golpeada. No gravemente, pero sí lo suficiente para que se notara que alguien la había empujado o algo peor. Mi amigo quiso llamar a una ambulancia, pero ella se negó. Solo quería hablar rápido. Nos contó que el prometido había descubierto que ella me entregó información. Ahora cree que tú tienes copias de todo, dijo mientras trataba de mantenerse tranquila. Ahí me di cuenta de que probablemente por eso me seguían. Le pregunté por qué no desaparecía simplemente y ella soltó una risa cansada. Porque todavía le debo dinero. Después dijo algo mucho más importante, la familia de mi ex no solo conocía las deudas, también había firmado documentos con él. No pueden salir de esto aunque quieran. Antes de irse nos dio otro dato. La boda iba a adelantarse 2 semanas. Eso me dejó helado. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Cuando ella se fue, mi amigo me miró serio por primera vez desde que empezó todo. Ese tipo no se va a detener solo. Pasé el resto del día pensando en qué hacer hasta que recordé algo pequeño pero raro. Una de las fotos que tomé afuera del local mostraba parcialmente una placa de vehículo. Tal vez no servía de mucho, o tal vez sí. Esa noche decidimos visitar a un conocido de mi amigo que trabajaba revisando autos recuperados por la policía. Y cuando el hombre vio la placa, levantó las cejas de inmediato. ¿Dónde consiguieron esto? El conocido de mi amigo revisó la placa en su computadora unos segundos antes de girar la pantalla hacia nosotros. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa falsa que ya había sido investigada por préstamos ilegales y amenazas. Nada cerrado oficialmente, pero suficiente para preocuparme. Si son inteligentes, se mantienen lejos, nos dijo. Claramente no éramos inteligentes porque seguimos preguntando. El hombre también reconoció el nombre del prometido, aunque no directamente. Ese tipo cambia mucho de socios y de negocios.
Después bajó la voz. La gente que trabaja para él suele terminar desapareciendo del mapa. Salimos de ahí bastante más tensos. Mi amigo insistía en que entregáramos todo a la policía de una vez, pero yo todavía dudaba. No confiaba demasiado en meterme en algo legal sin pruebas fuertes. Además, seguía pensando en mi ex. Sí, estaba furioso con ella, pero tampoco quería verla atrapada con alguien así. Esa misma noche intenté llamarla otra vez. Sorprendentemente contestó. Sonaba cansada. Le pedí vernos y, tras varios segundos de silencio, aceptó. Nos encontramos en un parque pequeño donde solíamos ir cuando empezamos a salir. La situación era tan incómoda que casi me arrepentí de haber ido. Ella evitaba mirarme directamente y yo no sabía cómo empezar. Al final solo fui directo. Ese hombre está metido en cosas peligrosas. Ella soltó un suspiro agotado. Ya lo sé. Esa respuesta me dejó helado. Me contó que descubrió parte de las deudas de sus padres semanas antes del compromiso. Según ellos, el prometido los estaba ayudando. Mi mamá dice que después de la boda todo se va a estabilizar. Se notaba que ni ella misma lo creía. Le pregunté entonces por qué seguía adelante con eso. Y su respuesta me dio más rabia que cualquier insulto anterior. Porque ya es demasiado tarde para echarse atrás. Antes de que pudiera responder, vimos un auto estacionarse cerca del parque. Ella se puso tensa de inmediato. Tengo que irme. Pero antes de irse me agarró el brazo y dijo algo que cambió todo. Si quieres arruinar esta boda, hazlo bien. Después de esa conversación dejé de sentir que estaba exagerando. Mi ex no estaba feliz. Estaba atrapada. El problema era que tampoco parecía dispuesta a enfrentarse a su familia directamente. Durante varios días mi amigo y yo empezamos a reunir todo lo que podíamos sin llamar demasiado la atención. Mensajes, fotos, registros de vehículos, capturas de amenazas, nada espectacular por separado, pero juntos empezaban a mostrar un patrón bastante feo. También cometimos errores. Uno grande fue confiar en un conocido del barrio para conseguir más información sobre el prometido. 2 días después alguien entró al taller de madrugada y revolvió todo buscando algo. No se llevaron dinero ni herramientas. Solo rompieron cajones y revisaron papeles. Ahí entendimos que estaban desesperados por encontrar pruebas. Lo peor fue descubrir que el sobre con dinero había desaparecido. Mi amigo empezó a ponerse paranoico pensando que habían dejado algo ahí dentro, pero nunca encontramos nada. Mientras tanto, la boda seguía acercándose y la familia de mi ex actuaba como si vivieran un sueño perfecto. Fotos, videos, fiestas previas, pura apariencia. Hasta que una noche el papá de ella volvió a buscarme. Esta vez estaba sobrio y mucho más nervioso. Tienes que detener esto, me dijo apenas entró. Yo me quedé mirándolo sin paciencia. ¿Ahora sí soy útil? El hombre ni siquiera respondió al sarcasmo. Solo empezó a hablar rápido. Resulta que el prometido había comenzado a exigir más dinero incluso antes de la boda. Amenazas, presiones, nuevos documentos para firmar. Básicamente los estaba hundiendo más. No podemos salir de esto, admitió finalmente. Y ahí por fin entendí el verdadero problema. La boda nunca fue una solución. Era una forma elegante de encadenarlos. Antes de irse, el señor me entregó algo inesperado, una carpeta con copias de contratos, pagos y préstamos. Yo ya arruiné mi vida, no dejes que ella arruine la suya. Cuando abrió la puerta para salir, varios autos negros se estacionaron lentamente frente al taller. Y el papá de mi ex se quedó completamente inmóvil. El papá de mi ex salió por la puerta trasera apenas vio los autos. Mi amigo y yo apagamos las luces del taller y nos quedamos en silencio esperando escuchar algo. Pasaron unos segundos larguísimos hasta que alguien golpeó la cortina metálica. No con fuerza esta vez. Solo 3 golpes lentos. Nadie respondió. Después escuchamos motores alejándose otra vez. Cuando por fin revisamos afuera, los autos ya no estaban. Honestamente, ahí sí pensé seriamente en tirar la carpeta y olvidarme de todo.
pero al abrirla entendí que ya no podía. Había contratos de préstamos absurdos, pagos atrasados y hasta documentos donde los padres de mi ex autorizaban al prometido a administrar ciertas propiedades si la deuda no era pagada. Básicamente habían entregado media vida por aparentar una riqueza que no tenían. Lo más feo fue encontrar un acuerdo relacionado con la boda. Mientras más invitados asistieran y más prestigio tuviera el evento, mejores condiciones recibirían después. Todo era una fachada para convencer a otros de que el prometido era alguien respetable. Mi amigo leyó una parte y soltó una risa incrédula. Vendieron a su hija por estatus. Sonó cruel, pero no estaba tan lejos. Esa noche tomamos una decisión. No íbamos a pelear con el tipo ni intentar hacernos héroes. Solo íbamos a exponerlo frente a todos. Usaríamos la misma obsesión de esa familia por las apariencias para destruir la boda desde adentro. El problema era cómo entrar. Y la respuesta llegó sola al día siguiente, cuando mi ex apareció en el taller con una caja pequeña. Mi mamá quiere que recojas tus cosas de una vez. Dentro había fotos, ropa vieja y algunos regalos que le hice durante años. Pero escondido entre todo había un sobre. Lo abrí después de que ella se fue. Era una invitación oficial para la boda, con una nota escrita atrás. Fila izquierda. Mesa de sonido. El día de la boda parecía más un evento político que un matrimonio. Autos caros, cámaras por todos lados y gente fingiendo felicidad apenas bajaban de sus vehículos. Mi amigo y yo entramos usando trajes prestados que nos quedaban horribles, pero nadie nos prestó demasiada atención porque todos estaban ocupados aparentando. Tal como decía la nota, nos sentamos cerca de la mesa de sonido. Yo estaba nervioso, no por miedo a pelear ni nada así, sino porque todo podía salir mal muy fácil. Si el prometido descubría algo antes de tiempo, probablemente nos sacarían del lugar y ya. La ceremonia empezó normal. Música elegante, discursos falsamente emotivos y la mamá de mi ex llorando como si estuviera viviendo un cuento perfecto. Mi ex, en cambio, tenía cara de querer desaparecer. El prometido sonreía para las fotos, saludaba invitados y actuaba como el hombre más amable del mundo. Hasta yo dudé un segundo de si realmente debíamos hacer esto. Entonces vi algo que me quitó cualquier duda. Uno de los empleados del salón dejó caer una bandeja cerca del prometido y el tipo le apretó el brazo tan fuerte que el muchacho casi gritó. Después volvió a sonreír como si nada. Ahí entendí que detrás de toda esa imagen seguía siendo el mismo tipo. La recepción comenzó y aprovechamos el ruido para acercarnos al sistema de audio y video. Mi amigo estaba sudando más que yo. Tenemos una oportunidad para esto, murmuró. Yo conecté la memoria con las copias de documentos, audios y mensajes que habíamos reunido durante días. Y justo cuando el padre de mi ex levantó su copa para dar el discurso más hipócrita de su vida, las pantallas gigantes detrás de él se encendieron solas. Lo primero que apareció fue una grabación clara del prometido amenazando a una persona por una deuda. Y el salón completo quedó en silencio. El silencio duró unos segundos y después todo explotó al mismo tiempo. Algunos invitados pensaron que era una broma hasta que empezaron a aparecer más audios, fotos de contratos y mensajes donde el prometido hablaba de amenazas, cobros violentos y propiedades tomadas por deudas. La cara de la mamá de mi ex pasó de orgullo a pánico en menos de un minuto. El prometido intentó apagar las pantallas, pero mi amigo ya había bloqueado el sistema desde la cabina. Lo peor llegó cuando apareció un documento mostrando cuánto dinero debía realmente la familia. Ahí los murmullos se volvieron gritos. Varias personas comenzaron a levantarse, otras grababan todo con el celular y algunos invitados directamente se fueron. Mi ex solo se quedó inmóvil mirando a sus padres. El prometido finalmente perdió la calma y empujó a uno de los trabajadores del salón frente a todos mientras exigía que apagaran el video. Grave error. Eso hizo que varias personas llamaran a la policía de inmediato. El papá de mi ex ni siquiera intentó defenderse. Se sentó derrotado mientras la mamá lloraba diciendo que todo era un malentendido. Y sinceramente, en ese momento ya daba igual. Cuando llegaron las patrullas, el prometido trató de salir por una puerta lateral, pero varios agentes lo interceptaron afuera.
Yo observaba todo desde el fondo del salón sintiendo algo raro. No felicidad exactamente. Más bien cansancio. Mi ex me encontró antes de que me fuera. Pensé que iba a gritarme o insultarme, pero solo dijo, debí escucharte antes. Y honestamente, ya no tenía sentido discutir. Han pasado varios meses desde eso. El prometido sigue enfrentando problemas legales, la familia perdió la casa y mi ex se mudó sola a un apartamento pequeño lejos de sus padres. A veces pasa por el taller y hablamos un poco, aunque ya no es lo mismo. Yo sigo trabajando igual que antes, todavía manchado de aceite la mayoría del tiempo. La diferencia es que ahora duermo tranquilo. Porque al final entendí algo bastante simple, la peor pobreza no era no tener dinero, era vivir desesperado por aparentar algo que nunca fuiste.